Sí, dime. Profe, mira que en ordenar utilizamos LST-num y en la ordenar auxiliar utilizamos LST ordenada. ¿De dónde sale la ordenada? Son variables, yo la puedo pues poner aquí X y aquí Y. Recuerda que son nombres arbitrarios. Son nombres arbitrarios. Sí, profe, pero ¿cuál es la entrada de esa lista? ¿Por qué le entra a esa lista? Porque es que ordenar devuelve una lista. Lo que va pasando es que le va enviando respectivamente los elementos de ordenar y van quedando llamados de ordenar aus. Y ordenar aus siempre va a volver una lista. Yo ahora en el stipper mostré pues cómo se iba componiendo. Le recomiendo que cuando apenas pueda utilice el stipper y se da cuenta cómo se van estructurando los llamados de ordenar aus. ¿Más preguntas, muchachos? Profe, ¿podría de pronto darnos el pastebin? Listo, listo. Aquí está. Listo, muchachos. Igual yo subo eso al campus. Bueno, yo pregunto son sobre preguntas conceptuales, más de cómo se estructuran las funciones. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Ok. Bueno, ya que nadie dijo nada, sí. Entonces, bien. Entonces aquí, bueno, aquí hay una explicación y la función insert. Eso fue lo que yo expliqué allí. Bueno, muchachos, también podemos utilizar este tipo de funciones por ejemplo, ordenar estructuras. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta estructura, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿cómo se haría para poderlo ordenar, digamos, de acuerdo al remitente o destinatario? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué cambio tocaría hacer acá para poder ordenar de acuerdo a remitente o destinatario? ¿Qué cambio harían ustedes? ¿Qué cambio harían ustedes allí para poderlo ordenar de acuerdo a remitente o destinatario? Teniendo esa estructura acá. ¿Qué cambio tocaría hacer? Profe, ¿puede mostrarme la estructura otra vez un momentico, por favor? Aquí está. Email, remitente, destinatario, mensaje. ¿Qué cambiarías allí? Pues habría que, en vez de comparar los números y el resto de la lista de números, comparar por ejemplo, el remitente Ujú. con, pues si es menor o mayor, al, al destinatario, ¿no habría que hacerlo? Sí, correcto, exactamente. Sería aquí, se usarían los extractores de la estructura, o sea, sería email-remitente de número o email-remitente de field, lista ordenada, LST ordenada, o email destinatario y lo mismo acá. O sea, como estos son números, pues se puede hacer la comparación así, pero ya en el caso de estructuras, pues tocaría extraer la información y luego hacer la comparación. Correcto. Entonces, este ejercicio les queda allí para que ustedes lo examinen. Bien, muchachos. ¿Más preguntas de esto de funciones recursivas auxiliares? O sea, el mejor ejemplo es ese caso de
Ay, por Dios. Es el mejor caso de este de acá, del... Yo tengo una pregunta, profesor. Dígame. ¿Por qué utiliza mayor y menor que para ordenar strings? Porque es que recuerda que string menor pregunta permite comparar dos strings. ¿Quién está antes de? Entonces, string menor pregunta se usaría para ese caso. De hecho, yo la puedo resolver acá, bajo el mismo, voy a resolverlo, bajo el mismo enfoque. Nada más que aquí ya no es una lista de números, sino una lista de, voy a poner acá las definiciones de estructuras. Entonces sería define struct, email, remitente, destinatario, mensaje. Ok, entonces aquí sería una lista de email, retorno una lista de email, ordenar de mayor, una lista de email de acuerdo al remitente. Entonces, ¿qué estructuras de email llegarían acá? Por ejemplo, esta lista. Esta lista sería un email, entonces, make, email. Entonces, Juan, a Carlos, hola. Tengamos otra, por ejemplo, voy a hacer solo un ejemplo porque es larguito. Entonces, tengo otro email acá. Entonces, por ejemplo, de María a Juan. María Juan, el mensaje es pagame. Otro email puede ser de Ana a Carlos. Es, por ejemplo, regreso a las 5. Bien, y así. Entonces, para hacerlo de acuerdo al remitente, que es el que envía el mensaje, ¿quién iría de primero, muchachos, en ese orden de allí? ¿Quién iría de primero? ¿Iría primero Juan, María o Ana? ¿Quién iría de primero? Ana. Ana, correcto. Entonces, ¿y por qué Ana va de primero? Porque pues es Porque su nombre menor contiene 3 empieza letras. por A Porque la A está antes que las antes otras, que ¿no? la... Sí. Correcto. Entonces, acá. Bueno, debía haber usado strings. Luego, ¿quién iría de segundo? ¿Juan o María? Juan. Juan. Y de tercero María, correcto. Voy a hacer un pequeño cambio acá, que es, en lugar de usar símbolos, voy a usar strings para facilitar. Entonces, acá tengo. Voy a cambiar estas comillitas acá, voy a facilitar una cosa. Ah, changos. Entonces, Juan, Carlos, bueno, hola. María, voy a poner aquí comillas. Listo, para poder usar esa función string pregunta. Luego acá Ana, Carlos, Regreso a las 5. Bueno, aquí ya puedo dejar espacio. Profe, entonces ¿Sí? eso es en orden alfabético. Sí, correcto. Ah, ya pensé que era en las letras. No, es en orden alfabético. Entonces, regreso a las 5. Bueno, este es el primero. El segundo sería, pues, en orden alfabético, Juan. Ajá. Entonces, aquí sería hola. Ujú. Y el tercero, pues, sería María. Ajá, María Juan. Acá. Págame. Listo. Acá. Listo, ya lo organicé. Entonces, ¿cuál es el único cambio que se hace por acá? Lo único que toca cambiar, esto sigue igual, la misma plantilla. Lo único es que aquí sería string, menor pregunta, debemos extraer de, bueno, de num, llamémoslo genérico, elemento, y aquí pues no entra un número, sino un email, una lista de email,
Y Profe, es una lista de email. le falta un num por cambiar ahí. Listo. Entonces, sigo acá. Profe, al lado de Entonces, sigo acá. Sería email, guión, remitente de elemento y luego email, guión, remitente. O sea, toca extraerlo. Ah, aquí email, guión, remitente. ¿Por qué toca hacer eso? Porque como son estructuras, pues los elementos, cuando usted hace fields, le va a volver es un email. Y pues para poder comparar dos emails, usted necesita es hacer este tema de, tiene que hacer usted, pues la extracción de la estructura. Ya con esto funcionaría. Ya lo único que falta es probar con el ejemplo. Voy a bajarlo acá para poderlo colocar. Entonces, primero empieza con este de acá. Vamos a hacerlo con esta lista. Una lista de 3 elementos porque pues de verdad sale largo. Y acá, esta es una lista de 3 elementos. Entonces, bueno, ahí me falta un paréntesis. Acá. Ajá. Y bueno, borro esto y borro esto. Luego, vamos en el orden que debe ir. Voy a copiarlo directamente por si cometí errores de tipeo. Entonces, primero va Ana, que pues por remitente va Ana, primero. ¿Ve? Por Ana va primera. Luego va Juan y finalmente María. Luego va este Juan. Este Juan va por acá. Y finalmente va María, que es esta de acá. Entonces va acá. Y bueno. Entonces, vamos a ejecutar. Entonces, primero va Ana, acá por ordenamiento de remitente, luego Juan, y finalmente María. Entonces, pues eso debería de dar. Ajá. Entonces, lo que ustedes ven acá es que, ¿qué fue lo único que cambié, muchachos? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió ahí realmente? Los nombres de las variables y la forma en que se compara ya no es el menor o mayor, sino el string menor y el string mayor. Ajá. Pero los nombres de las variables no tienen importancia porque usted a la larga puede colocar aquí los nombres que usted quiera. Lo que sí tiene relevancia es cómo hago la comparación. Y miren, solo cambié esta línea realmente. Yo aquí le puse elemento porque no es confuso, que no se refiere a un número. Elemento pues queda más genérico. Entonces es esto. Y eso que no le puse aquí lista de... Yo quiero haber puesto lista de email, pero bueno, ya dejémosla ahí. Entonces, lo importante allí es esta parte, muchachos. Entonces, pues allí ya tienen los dos ejemplos. Espero pues sea suficiente para abordar el tema. Antes de continuar, ¿alguna duda conceptual, muchachos? Yo, profesor, Sí. ese string menor pregunta qué viene a comparar exactamente. Las primeras letras, mira la primera letra. Compara las primeras letras en orden alfabético. Es por Ah, orden listo. alfabético. Si Ah, las dos listo. letras son iguales, compara la segunda y así. Profe, Sí. ¿cómo está funcionando la comparación? JSPEC. No entiendo ahí qué está pasando. ¿Qué le pasó la estructura y cuál es la salida? Bueno, ¿cuál es la entrada y cuál es la salida? Este es el llamado, ordenar, y esta es la entrada, list. Y recuerda, y la salida que yo espero es esta acá. Esta lista ordenada, de acuerdo al remitente. Recuerda que checkSpec siempre es el llamado a la función y la salida que yo estoy esperando. Y la salida que yo estoy esperando es con el ordenamiento del remitente. Es Ah, por ya. eso. Ah, ya. Por eso estamos Listo. ordenando las estructuras. Entonces, Sí, y estamos ordenándolas de acuerdo al remitente. Pero yo también podría ordenarlas de acuerdo al destinatario. Si quiero ordenarlas por el destinatario, ¿qué cambio aquí? ¿Qué cambiaría ahí? Si las quiero ordenar por destinatario. pues el atributo de la estructura, ¿no? Que aquí sería email-destinatario, correcto. Entonces ustedes pueden usar esta plantilla para realizar ordenamientos. Entonces es muy útil, muy, muy útil. Listo. ¿Preguntan, muchachos?
¿Preguntas, preguntas? Cambio de variables. Ah, no, sopa de rato. ¿Preguntas, muchachos? Ok. ¿No hay más? Ok.